Gracias, Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Hermanos, todos nosotros en algún momento de la vida hemos hecho sacrificios grandes quizá por nuestros hijos, por la familia, por algún propósito en particular. Y usted se ha puesto a meditar en lo que pasó la persona que redactó la Biblia o las personas que lo hicieron, el sacrificio que le costó a cada uno de ellos. Quizás no lo meditamos porque ya la tenemos en la mano y es muy fácil cuando uno tiene algo en la mano, uno no sabe el sacrificio que costó tener la palabra de Dios hoy. Quiero leer un texto en el cual está basado este estudio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Hermanos, este es el propósito de la Biblia. Ese es, no es otro. Es instruirnos, es corregirnos cuando estamos mal, es reprendernos cuando estamos mal, pero también es prepararnos enteramente, hermano. Escuche esto, enteramente y completamente. O sea que no deja nada fuera del propósito de Dios. O sea, hermanos, que muchas veces nosotros decimos, no, porque la Biblia es un libro espiritual. Sí, hermano, la Biblia es un libro espiritual, pero es para vivir una vida secular como Dios quiere en este mundo. O sea que la Biblia enseña tanto para un lado como para el otro. No podemos decir que la Biblia solamente enseña para un solo lado. Entonces, el tema que quiero compartir esta mañana está titulado, Miguel Ángel ya puso la diapositiva ahí, Historia y curiosidades de la Biblia. Historia y curiosidades de la Biblia. Hermanos, y queremos ver esto. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro único en su clase. No hay otro como la Biblia. Mire, lo pueden comparar con todos los libros del mundo y usted se puede dar cuenta que el libro más vendido que hay en el mundo sigue siendo la Biblia. Ahí comienza todo. Escrito por 40 autores independientes con 20 oficios distintos, desde labradores y pastores hasta reyes y estadistas. O sea, había de todo. La Biblia tiene un compendio de personas, unos con conocimiento, otros que no tenían nada de conocimiento. Pero lo más importante no es esto, sino que esos hombres fueron usados por Dios para plasmar su palabra. Estos hombres vivieron en 10 países diferentes a lo largo de 1500 años. O sea, la Biblia no se escribió en un solo día. Duró mucho tiempo escribiéndose, con mentalidades diversas, hermano. O sea, cada uno tenía una forma de pensar distinta, pero estaban siendo usados por el mismo Dios. Y ese es el Dios que usted y yo hoy le servimos. No es otro. O sea que Dios no puede usar de la misma manera, hermanos. No hay diferencia. En sus páginas encontramos 2.930 personajes en 1.551 lugares distintos, abarcando todos los temas que usted se imagine y mucho más de ahí, hermano. La Biblia puede tener en sus letras novela, romanticismo, poesía, misterio, biografía, ciencias, historias, entre otras, hermano. Hay de todo, incluyendo la más importante, teología. La Biblia está llena de teología. Entonces, hermanos, quizás usted no se ha puesto a meditar, pero para cada asunto de su vida, la palabra de Dios tiene una respuesta. A veces pensamos que no. Lo que pasa, hermano, que nosotros, como seres humanos, y especialmente como dominicanos, lo voy a decir, somos vagos para leer. No nos gusta leer. Yo estoy seguro, vamos a ser sinceros. Levante la mano al que le gusta leer. Mano, diga la verdad, hermano. Acabamos de participar de la cena del Señor. Hermano, mire, es difícil encontrar gente que tenga el hábito de lectura.
Yo conozco personas aquí en la iglesia que lo tienen, oiga, son amantes full de la lectura, pero tenemos que tener en cuenta, hermano, que no solamente leer la palabra es pasar por encima de ella rápidamente, sino es sumergirnos en ella para mirarnos y saber cómo estamos andando con Dios. Porque solamente no es mirar y leer y decir, esto me gusta, lo voy a leer, o voy a coger la historia que me gusta y lo que no me gusta lo voy a dejar. No, hermano, tenemos que tomar toda la palabra y mirarnos en ella y ver cómo estamos andando para con Dios. Sabiendo esto, hermanos, el origen, el origen del nombre Biblia está ahí. La palabra Biblia proviene del griego biblia, que significa libritos. Este término se deriva de biblos, que hace referencia a la parte inferior de la planta del papiro, utilizada para fabricar un papel primitivo. Los griegos llamaban biblos a la ciudad de Fenicia, a la ciudad fenicia de Jebal, que famosa era por su producción de papel de papiro, y con el tiempo, Biblia llegó a significar un conjunto de escritos, rollos o libros, y finalmente la colección de pequeños libros que componen toda la Biblia. El autor Jerónimo me gustó cómo le puso. Dice ahí, le llamó a esta colección una biblioteca divina. Hermano, y así es que nosotros debemos ver la Biblia. La Biblia es una biblioteca divina, no es algo secular, no es algo de este mundo. Ahora, quizás usted, como decía, la tiene tan fácil en la mano que no se ha puesto a pensar o no nos hemos puesto a pensar en el sacrificio que le costó a la persona traducirla al idioma y escribirla por completo. Más adelante veremos esa parte. Entonces, hermanos, podemos continuar presentando muchísimas definiciones acerca de la Biblia, pero creo que me quedaré con la de Jerónimo, biblioteca divina, porque hace referencia a que no es de este mundo, sino que viene del cielo, que viene de la misma presencia de Dios. Entonces, hermanos, me gusta cómo la versión Dios habla hoy traduce el texto que acabamos de leer de 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y lo voy a leer en esa versión. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Hermanos, si no la habíamos entendido la definición de lo que es la palabra de Dios, hoy la vamos a entender más clara. Hermanos, grábese este versículo, búsquelo en esta versión. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. O sea, hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos una vida recta, una vida correcta, una vida perfecta para honra y gloria de su nombre. Pero dice el versículo 17, para que el hombre de Dios esté capacitado. Hermanos, tenemos un compromiso grande entonces. El compromiso es grande. Tenemos que estar capacitados porque Dios nos ha dado la herramienta más importante, que es su palabra. Entonces, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Hermanos, hacer toda clase de bien. Y recuerde que la palabra de Dios dice que cuando dejamos de hacer lo bueno, estamos pecando. O sea que es un compromiso que tiene el siervo de Dios, la mujer de Dios, los hombres y mujeres de Dios, de hacer lo que Dios quiere para honra y gloria de su nombre. Entonces, hermanos, este verso nos enseña de la forma más sencilla la definición de la palabra de Dios, pero podemos encontrar solamente en el Antiguo Testamento. Y quiero seguir. En la Biblia, hermanos, se define, como decía a sí mismo, como la palabra de Dios. Y leíamos el texto. Este verso
nos ofrece la definición más sencilla y contundente. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Todo, hermano. La palabra de Dios no es un libro de economía, no es un libro de ciencias, no es un libro de arqueología, no es un libro de ingeniería, pero enseña de todo eso. No es un libro de medicina, pero te enseña cómo estar sano. No es un libro para entretener, pero sí te lleva a la salvación. No es un libro de ficción ni de ciencia ficción, pero es un libro que tiene historias muy poderosas, las cuales te pueden ilustrar de cuál es el poder tan grande que tiene nuestro Dios. Porque nosotros no vamos a la pantalla chica y vemos todo lo que pasa, pero hermano, usted se sumerge en las páginas de la Biblia y usted va a entender que hay relatos que no caben en nuestra cabeza, que nuestra mente finita no lo puede asimilar, pero cuando nos lo llevan a la pantalla ahí lo podemos entender un poquito más. Pero hermanos, son cosas reales que pasaron, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, aquí en el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, hay unas 3.800 afirmaciones que confirman la inspiración divina de la palabra de Dios. Voy a citar unas cuantas, pueden anotar esos textos. Ahí hay dos de ellos. Éxodo capítulo 19, verso 9, Éxodo 21, y también hay otros textos aquí. Lo tenemos. Isaías capítulo 1, verso 10 y 11, Isaías capítulo 1, verso 3, entre otros. Y también en el Nuevo Testamento hay referencias haciendo al Antiguo. Y una de ellas es la misma que acabamos de citar, el texto base del estudio. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Y Juan capítulo 16, verso 13. Todos esos textos hacen referencia a que la palabra de Dios es inspiración divina, que no es casualidad, que no fue porque se le ocurrió la idea a un ser humano, sino que fue el mismo Dios que diseñó el plan para que hoy usted y yo podamos disfrutar, gozar y tener la palabra de Dios a nuestro favor. Porque recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, que no es cualquier cosa que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos algo poderoso en nuestras manos, algo que nos puede ayudar a vencer toda tentación, que nos puede ayudar a llegar al cielo, pero debemos usar esa palabra como Dios quiere. Sabiendo esto, hermanos, hay unas curiosidades ahí de la Biblia y quiero que anoten, hermanos, que dije que voy a hacer preguntas. La Biblia tiene ciertas curiosidades que vamos a ver. Una de ellas es que tiene capítulos largos, capítulos cortos, tiene divisiones. Ahora, me quiero detener antes de aquí. ¿Por qué es tan fácil leer la Biblia? ¿Usted sabía que al principio cuando se escribió o cuando se escribieron los manuscritos no tenían divisiones como la tenemos hoy? Bueno, para facilitar la lectura de la Biblia se divide en capítulos y versículos. Todo eso lo sabemos. La división en capítulos se le atribuye al cardenal Esteban Lactón en el siglo XIII. Este cardenal decidió dividir la Biblia en capítulos para hacer su lectura un poco más fácil. Mientras que la división en versículos fue realizada por otro cardenal, el cardenal Hugo de San Caro, en el año 1250. Y la división actual que tenemos de los versículos, o sea, la que usamos hoy, fue realizada por el escritor Roberto Esteban en el año 1548, luego de que Martín Lutero hiciera su reforma protestante y se lanzara a criticar cómo la iglesia popular estaba usando la palabra de Dios. Sí, hermanos, Dios siempre va a levantar hombres que defiendan la palabra de Dios y hombres que Dios ha usado para que nosotros podamos tener ese manjar espiritual tan fácil en nuestras manos. Pero vamos a ver cómo llegó a nuestras manos. Pero antes de entrar
en materia, quiero decir algunas curiosidades de la Biblia. El capítulo más largo que tiene la Biblia, yo creo que todos lo sabemos, Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Quién me dice? Rápido. 176 versículos, hermanos, tiene. Anoten por ahí. El versículo más largo de la Biblia está en Esther capítulo 8, verso 9. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Solamente tiene 2 versículos. El versículo más corto que tiene la Biblia hay un empate técnico ahí entre Éxodo capítulo 20, verso 13 y Juan capítulo 11, verso 35. Éxodo 20:13 dice, no matarás, tienen las mismas letras, y Juan 11:35 dice, Jesús lloró. También, cantidad de palabras que tiene la Biblia. La Biblia, hermanos, tiene 3.566.480 palabras. Anote, 3.466.566.480 palabras. También tiene 31.102 versículos. 103, dice el hermano Miguel. Mano, pero yo lo conté y dice 102. Y lo, lo busqué y dice 102. Lo he buscado en diferentes versiones y dice 102. O sea, lo conté con mi celular. 102. También tiene 1.189 capítulos. Y la conjunción y está escrita 46.277 veces. Y los versículos que más repiten esta palabra o esta conjunción son Apocalipsis capítulo 18, verso 12 y verso 13. En la Biblia, hermano, hay 3.573 promesas y la última se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. La palabra Señor aparece 1.855 veces en la Biblia. Son muchos datos, hermano, pero podemos guardarlos ahí. Así que, hermanos, y sin dejar pasar esta parte, el centro de la Biblia. El capítulo 29 de Job es la mitad del Antiguo Testamento, mientras que Romanos 8 es el capítulo medio del Nuevo Testamento. Pero hay 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 capítulos después de este mismo Salmo, sumando un total de 1188, quitando el Salmo 118, verso 8, que es la mitad exacta de la Biblia. Y el texto dice lo siguiente, léanlo ahí, hermano, un texto muy bueno. Es necesario que todos aprendamos ese texto. Dice, mejor es poner tu confianza en el Señor tu Dios que confiar en los hombres. Qué casualidad, diría uno, que ese versículo está ahí en el medio exactamente de lo que hoy tenemos, la palabra de Dios. No es casualidad, hermano, Dios lo quiso así. Y tiene una enseñanza muy importante. Este versículo nos habla de la importancia de nosotros confiar en Dios, de depender de Dios, de creerle a Dios aunque no veamos lo que Él está haciendo. O sea que la palabra de Dios no es vacía, tiene poder, porque cuenta con el respaldo y la garantía del Dios del cielo. No es cualquier cosa, hermano. Tenemos que confiar en Dios por encima de cualquier otra cosa, entonces. Sabiendo esto, hermanos, tenemos aquí el autor de la Biblia. ¿Quién me dice quién es el autor de la Biblia? Dice por ahí un hermano, el Espíritu Santo. Así es, hermano, el Espíritu Santo de Dios es el autor de la Biblia. Entonces, podemos ver lo siguiente en esto. Dice, aunque la Biblia fue escrita por más de 30 individuos, tiene un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. Uno solo. El Espíritu Santo inspiró a cada escritor a esculpir la palabra de Dios, dando como resultado este extraordinario libro que nosotros gozamos hoy y que muchas veces lo gozamos gratuitamente. Yo creo que a muchos de nosotros nos han regalado Biblia. Mi Biblia, esta, yo la tengo desde
el año 2006, 4 de enero del 2006, me la regaló el hermano Julio César Osuna. Ese fue mi primer regalo que me hicieron cuando me convertí. Y yo aprecio mucho esa Biblia, yo no la dejo por ninguna, hermano. A mí me han regalado muchísimo, pero yo la aprecio mucho porque fue mi primer regalo en la iglesia, una Biblia. Y hermano, nosotros debemos apreciar que tenemos la palabra tan fácil, tan cómoda. Hermano, ahora la tenemos hasta en el celular, la tenemos en la tablet, la podemos tener en la computadora. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta semana le dedicamos 30 minutos cada día a la Biblia? Aunque sea 30. No se lo hemos dedicado, muchos de nosotros. Las ocupaciones que tenemos, los problemas, los afanes de la vida, nos quitan un tiempo valioso que podemos usar para que Dios nos hable cada día de nuestras vidas. ¿Usted sabía que la única manera que Dios habla hoy es por su palabra? Entonces, hermanos, si Dios nos habla por su palabra y usted y yo no la leemos en el día entero, Dios no ha hablado con nosotros. Nosotros hablamos con Dios cuando oramos, pero Él habla con nosotros por medio de su palabra. Y nos la recuerda, hermanos, cada vez que hacemos memoria de ella. Y estas tres imágenes que están aquí, hermanos, representan tres cosas que quiero decirles. Ustedes saben lo que significa esa, ¿verdad? La cruz de Cristo. Me detengo aquí. Hermanos, la palabra de Dios conllevó mucho sacrificio que estuviera en nuestras manos, pero el más importante de todo es el de Cristo, que entregó su vida por usted y por mí, que no lo merecíamos, que éramos culpables, que no teníamos salvación, que no teníamos esperanza, que estábamos sin Dios y sin Cristo, pero Él por amor a nosotros vino y entregó su vida. Pero nos dejó un compromiso entonces, hermanos, No fue solamente a los discípulos que Él le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a los apóstoles. Hermanos, la encomienda está para hoy, para nosotros, para los que también hemos sido llamados en este tiempo. A veces creemos que solamente tienen que predicar los que dirigen la iglesia o los evangelistas de la iglesia. Hermano, la predicación es un asunto de todos. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el compromiso que usted y yo tenemos. Anunciar el evangelio de Cristo. Y tenemos la herramienta, tenemos la palabra. La tenemos, hermanos. No tenemos que gastar nada. No tenemos que hacer ese gran sacrificio de una inversión, porque ya Dios nos ha proveído todos los medios para que nosotros salgamos a anunciar su evangelio. Y nosotros, hermanos, nunca tenemos tiempo, pero para hacer otras cosas sí tenemos. Hermanos, recuérdense que Dios nos está notando todo lo que nosotros hacemos. Y Él sabe si es de verdad o es mentira que nosotros no estamos justificando. Ahora, el día del juicio a todos nosotros se nos va a demandar, ve aquí, ¿qué tú hiciste con la palabra? Vamos a ver tu récord. Hermano, tenemos que usar la palabra. Hermano, tenemos que usar la Biblia para predicar el evangelio de salvación. No nos podemos quedar callados, no se quede callado. Entonces, hermanos, sabiendo esto, tenemos que usar la palabra de Dios. No podemos quedarnos igual. Hoy tenemos que hacer un compromiso, hermanos, todos, de dedicarle aunque sea media hora a la palabra. Si usted no lo estaba haciendo, hoy haga el compromiso. No es conmigo que usted lo está haciendo, es con Dios. Yo puedo fallar, hermano, pero Dios no falla. Dios no miente. Dios no engaña. En Dios habita toda la verdad. Entonces, tenemos que darle el sentido a esto, hermanos. Hermanos, y quiero seguir. Pruebas de la inspiración divina. O sea, pruebas de que la palabra de Dios es inspiración divina. El apóstol Pedro presenta varias pruebas de la inspiración divina en la Biblia, o de la Biblia, haciendo referencia tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo. Y dice el texto,
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Mano, ninguna profecía vino por cosas humanas, sino que Dios le dio el mensaje a los profetas, le dio el mensaje a los evangelistas, le dio el mensaje a los apóstoles, y hoy nos ha dejado su palabra plasmada para que nos guiemos y vivamos por ella. Algo importante, hermanos. Siempre que converso con unos amigos acerca de la palabra, le digo en forma de broma, yo no sé cómo es que esa gente Dios le habla todos los días. Para mí que tienen un internet no 5G, hermano, tienen un internet 6G y no se le cae la señal. Porque mucha gente dice todos los días, Dios me habló, Dios me dijo, hermano, pero hay un texto que dice, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que Dios en otro tiempo, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. No es por otra gente que él habla, hermano. Es por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Dios nos habla hoy por tu Hijo, y Jesucristo dice en Juan capítulo 12, verso 46 en adelante, que nosotros tenemos quien nos juzgue, la palabra es por su palabra que Él nos habla, no es por otra cosa. ¿Y cómo que la gente dice ahora, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que haga esto? Hermanos, es triste lo que está pasando en el mundo. Mire lo que pasó con la señora que degolló a su hija porque dijo que Dios le dijo que lo hiciera. Que Dios le dijo lo mismo que a Abraham, que sacrificara a su hija, pero que él se la iba a devolver, dijo ella en un video. Hermanos, tenemos que tener cuidados si oímos la voz de nuestra mente y creemos que es la voz de Dios que nos está hablando. Sí, porque nosotros tenemos un interior que nos habla, pero a veces pensamos que es Dios que nos está hablando y a veces está muy alejado de la realidad. Pensamos muchas veces, ay, Dios me habló. Sí, pero solamente te habla para tu conveniencia. Hermano, todos los profetas de este tiempo, ahora todos los profetas modernos que hay, son bendición, declaran prosperidad, declaran un carro, declaran una casa, declaran que va a ser profeta en las naciones, pero nadie declara juicio. Y si usted se lee todas las profecías del Antiguo Testamento, la mayoría, aparte de la de Jesucristo, todas eran declarándole juicio al pueblo por las cosas malas que estaban haciendo. Pero ahora todos los profetas, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Hermano, usted puede estar sumergido en el pecado y el profeta le dice a usted que Dios lo va a bendecir. Hermanos, pero Dios no habita donde hay maldad. Y traigo a colación un video de una persona que fue a Barahona a predicar. Bueno, Ángel y Yeuri que están aquí se van a reír cuando escuchen esto. Una persona fue a Barahona a predicar y en una campaña se levantó un profeta y le dijo al que estaba predicando, oye, Dios me dijo que Dios te tiene tu esposa. Y el que estaba predicando le dijo, ¿y qué hago con la que tengo en Santo Domingo? Hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos que Dios habla, pero es por su palabra, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos recuerda que tenemos que hacer las cosas que a Dios le agrada, no por una emoción, no por que se me salga de repente y decir, no, Dios me habló. No, hermano, no es así. El Evangelio no es emocionalismo, el Evangelio es razonamiento. Y tenemos que estar racional, tenemos que estar cabales, hermanos, a la hora de saber y analizar, hermanos, si lo que nos están diciendo viene de Dios o viene del enemigo, hermano. Porque usted se imagina que a esa persona que le dijeron que Dios le tiene su esposa y la que tengo en Santo Domingo, ¿qué pasó? Hermano,
Pues entonces, si él se quedaba callado y decía, sí, amén, yo la acepto, la profecía, está pecando, hermano, porque ella tiene su esposa. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, que hay gente que se nos acerca y nos dice, mira, Dios me dijo que esto y aquello, pero muchas veces ese Dios me dijo nada más para conveniencia tuya. U otro ejemplo que he visto, por ejemplo, hay personas que le han dicho a otro, mira, Dios me dijo que tú tienes que darme un dinero y si tú no me lo das, va a caer una maldición sobre ti. Mano, se están dejando usar del enemigo grandemente, usando la palabra de Dios para beneficio personal. Mano, pero la palabra de Dios no es para beneficio mío, es para beneficio de las almas para que lleguen a Cristo. No es un beneficio material que da la palabra, aunque te ayuda en lo material a vivir la vida y hacer las cosas de manera correcta mientras estamos en esta tierra. Los beneficios verdaderos de tener la palabra de Dios son espirituales. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el gozo de la salvación y tenemos una casa reservada en los cielos preparada para todos los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los beneficios. Si usted está buscando otra cosa en la palabra, hermano, está equivocado. Nosotros estamos buscando salvación y vida eterna. Para eso estamos aquí en la iglesia. ¿A qué usted vino? Yo vine a buscar salvación y vida eterna. Hermanos, y es fuerte, es demasiado fuerte lo que está pasando en el mundo. Pero tenemos que tener claro que nosotros somos siervos de Dios y debemos tener razonamiento a la hora de actuar, pero actuar por la palabra. El hermano Miguel siempre recuerda usar el filtro bíblico. Sí, hermano, hay que usarlo. Toda cosita que a usted se le diga, por más chiquita, por más sencilla que usted lo vea, páselo por la palabra, cuélelo por ahí, para ver si es de Dios o no es de Dios. Sabiendo esto, hermano, que el apóstol sigue diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, a nosotros administraban las cosas que ahora os anunciamos para cada uno a través del Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Estoy leyendo Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 12 en otra versión. Y hermanos, Dios fue el que le dio a cada uno de los profetas del Antiguo Testamento lo que tenía que decir, lo que iba a hacer. No fue otro. Y todo lo hizo a través del Espíritu de Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pedro. La inspiración, hermano, no le surgió a Pablo de sus cartas. La inspiración de los evangelios no le surgió a los evangelistas. Eso le surgió a Dios y se la puso en sus mentes y sus corazones para que usted y yo podamos degustar de este manjar llamado la palabra de Dios. Hermano, sí, es un manjar la palabra de Dios. Todos los días son nuevas, porque todos los días usted puede aprender algo nuevo de ella. Todos los días. Sabiendo esto, Cristo también, hermanos, nos presenta la inspiración del Espíritu Santo. Cristo Jesús también nos presenta una prueba acerca del autor de la Biblia. Y dice el texto, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Los apóstoles, hermanos, no tenían educación, la mayoría. Yo creo que habían dos apóstoles que podían tener un poquito de educación y era por el oficio que hacían. Uno de ellos era Mateo, porque era publicano, o sea, era recaudador de impuestos y tenía que llevar numeritos y sacar cuentas. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo eran pescadores. No tenían conocimiento, eran hombres del vulgo sin educación,
Ninguna. Usted y yo ya llevamos ventaja porque tenemos aunque sea un chin de educación más que ellos. Y estos hombres, Dios los usó grandemente para hablar de su palabra. Dios los usó porque ellos se dejaron usar por Dios. El detalle está, hermano, en que nosotros tenemos que poner nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma a la disposición de la palabra de Dios para que Dios nos use con poder, hermanos. No solamente es decir, no, yo tengo el conocimiento, yo no necesito. No, hermano, yo necesito. Yo no sé nada. El que lo sabe todo, ¿usted sabe quién es? Dios. Yo estoy aprendiendo. Y lo que sé, yo no sé cuánto es en por ciento, pero cuando viene a ver 0.0001% de lo que Dios tiene para nosotros. Pero estos hombres, hermanos, se dejaron usar por Dios. Ahí lo dice Mateo capítulo 10, versos 19 y 20. El Espíritu Santo reveló el mensaje divino a los profetas y apóstoles y luego obró en ellos para que la predicación del mensaje se realizara sin distorsión. Dios obró a través del Espíritu Santo en los profetas y luego en los apóstoles para que nosotros podamos tener la palabra de Dios sin distorsión. Que muchos dicen que la Biblia tiene errores. Hermanos, es muy fácil juzgar al que la escribió si no tenía el conocimiento que hoy tenemos. ¿O usted cree que es fácil? Todo lo que el pueblo de Israel pasó, a veces nosotros lo leemos en la palabra y decimos, no, es que esa gente era muy malo. Hermano, pero ellos no tenían otra historia que ver. Ellos estaban escribiendo su propia historia. Nosotros ahora vemos la del pueblo de Israel y decimos, el pueblo de Israel pecaba mucho y nos hacemos más santos que ellos, hermano. Cuidado si somos más pecadores que los del pueblo de Israel. Porque ahora estamos bajo la gracia y lo cogemos muy suave. No estamos bajo la ley de Moisés. Y al estar así, lo cogemos suavecito y decimos, no, eso no es nada. No, eso no es nada. No, eso no es pecado. Tengamos cuidado, hermano. Miremos la palabra. Entremos en ella y realicemos una mirada hacia nosotros mismos y miremos cómo estamos andando y cómo estamos usando la palabra de Dios. Esta obra se le llama inspiración, hermanos, y como decía, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dice la palabra, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo. Entonces, hermanos, podemos seguir y podemos ver que la Biblia es la espada del Espíritu Santo. Sí, hermanos, la Biblia es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo inspiró a los profetas y apóstoles para que escribieran las sagradas escrituras, la Biblia. La espada del Espíritu, por tanto, o por lo tanto, el verdadero autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, no es otro. Aunque quieran darle autoría a otras personas, no, el Espíritu Santo es el que sabe. Ese es el que dice todo detalladamente. Entonces, hermanos, sabiendo esto, que el inspirador divino continúa hoy trabajando en nosotros, porque usted y yo recibimos el Espíritu Santo el día que nos bautizamos. Él sigue trabajando en nosotros. Ahora, ¿usted sabe cómo Él quiere trabajar en nosotros? Que nosotros le dediquemos tiempo a la palabra de Dios para que podamos entender cómo debemos hacer las cosas. Jesucristo se dice que era carpintero, pero Jesucristo habló de construcción en un momento y todos van a recordar ese texto. Jesucristo dijo que el que construye su casa sobre la arena, ¿qué le pasa? Se la lleva que el agua y el viento. Pero que si la construye sobre la roca, ¿qué pasa? Se queda firme y resiste todo lo que venga. Jesucristo no era maestro constructor, pero estaba hablando de construcción, hermanos. Jesucristo era carpintero, pero habló de todo tema. Dando a entender, hermanos, que la Biblia tiene de todo y para todos. No es exclusiva para un grupito. Antes, hermanos, el único que podía tener la Biblia en la iglesia popular era el sacerdote y la tenía en latín, ni siquiera en español. La leía de espaldas a los que estaban en la misa o en el culto que hacían. De espaldas. O sea que ni siquiera le daba el frente a la gente. Y ahora usted y yo la tenemos gratis y hay que darnos hasta una pela a veces para que la leamos.
Y esa gente en ese tiempo quería matarse por leer la Biblia, aunque sea en latín, pero la Iglesia Católica, nadie la va a leer, el sacerdote nada más. Y ahora la tenemos gratis, hermano, y no la leemos. Es que cuando las cosas se nos dan tan fácil, no le damos el valor que merece. Y eso pasa con la palabra de Dios. La tenemos y no le estamos dando el valor que merece. Y quiero entrar a la historia de la Biblia desde otro punto de vista. Aquí. Y se preguntarán qué hace ese oso con un libro en la mano. Vamos para allá. La Biblia del oso, una traducción al castellano publicada en 1569, realizada por Casiodoro de Reina, un religioso español convertido al protestantismo. Se le llamaba la Biblia del oso por la ilustración en su portada de un oso intentando alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Esta Biblia contó con una segunda edición en 1622, mandada a hacer por los propios familiares de Casiodoro de Reina. Y en 1602, antes de hacer la segunda edición, Cipriano de Valera editó la primera revisión que hizo Casiodoro de Reina, para que nosotros hoy podamos tener esa Biblia, conocida como la Biblia del Cántaro. Manos, y me quiero detener aquí. La historia de cómo se tradujo la Biblia es un relato fascinante. Si usted comienza a investigar, usted se va a dar cuenta, incluso usted hasta va a llorar, leyendo todo lo que pasó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia del latín y del hebreo y del griego al español, al castellano que nosotros usamos. Están así, hermanos, que Casiodoro de Reina, como decía, fue un teólogo y traductor español, conocido como el principal autor de la traducción que hoy tenemos de la Biblia. Nació en 1520 en Montemolín, España, y se convirtió en monje del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla. Durante su tiempo allí comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras y se dio cuenta de la falta de acceso que tenía la gente común. Manos, ¿eso usted cree que le surgió a Casiodoro de Reina? Eso fue Dios que se lo puso en su mente y en su corazón. Él vio la necesidad que la gente común tenía de leer y escuchar la palabra de Dios, porque muchas personas iban a la misa y la tenían que escuchar en latín y no entendían nada de lo que el sacerdote decía. Es como que yo comience a decir en inglés cosas aquí. Quizás algunos me entiendan, otros no. Iba a decir, pero el hermano, ¿y qué es lo que está hablando? El hermano no está edificando a nadie, hermanos. No se edificaba la gente. La gente lo que decía, pero yo voy a la iglesia, pero no sé lo que estoy haciendo, no estoy haciendo nada. Entonces, hermanos, Dios puso esta intención en este hombre, puso este deseo en este hombre, para que la gente pudiera tener acceso. En esa época, como decía, la Iglesia Católica tenía control total y solo se permitía leer en latín en la liturgia, lo que dejaba a muchas personas sin poder entenderla. Motivado por su pasión, por la verdad, hermano, motivado por la verdad y su deseo de que todos pudieran tener la Biblia en su propio idioma, Casiodoro comenzó a trabajar en la traducción de ella. Pero sabría que había desafíos enormes, habrían problemas, hermano. Mire qué pasa. En medio de Casiodoro de Reina estar traduciendo la Biblia, cuando la Iglesia Católica se dio cuenta de lo que él estaba haciendo, comenzó la persecución. ¿Ustedes saben cuánto tiempo duró ese hombre traduciendo la Biblia? ¿Quién me dice? No saben. 12 años. ¿Usted sabe lo que es durar 12 años de su vida huyendo para que no lo maten? Y trabajando para que hoy usted y yo podamos tener tan fácil la palabra de Dios, hermanos. Debe doler que a veces no le estamos dando el valor, la dejamos empolvar, la dejamos que se rompa, que se pudra de vieja a veces sin usarla la Biblia. Y Casiodoro de Reina duró 12 años siendo perseguido por el Imperio Español, por la Iglesia Católica, por Italia y por muchos países europeos. Y iba de sitio en sitio, se iba de un sitio a otro, huyendo, hermano, y trabajando. Se llevaba todos sus materiales y muchísimos ayudantes que andaban con él.
Entonces, hermanos, es tan fácil ver que esto estaba pasando ahora porque lo podemos narrar y contar, pero sumérjase un momentito. Busca un documental sobre la vida de Casiodoro de Reina y usted hasta le van a dar deseo de llorar por toda la cosa que ese hombre pasó para que usted y yo podamos tener la Biblia en español, en castellano. La vida de él tomó un mejor rumbo cuando fue a Inglaterra. El único país que lo pudo guardar y proteger fue Inglaterra. No dejó que le pusieran la mano el rey de Inglaterra para que él pudiera traducir la Biblia. Pero hermanos, en 1563 tuvo que salir de Inglaterra porque se metieron gente a buscarlo también para matarlo y tuvo que huir a otro país. Y anduvo medio Europa corriendo por traducir la Biblia. Pero todo llegó hasta un momento. En el año 1569, luego de 12 años de trabajo, el 27 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina publicó la Biblia del Oso, la que hoy conocemos como Reina Valera. Manos, y esa Biblia es la que nosotros tenemos hoy. Si se llama así, se le debe a dos personajes, Casiodoro de Reina, que la tradujo, y Cipriano de Valera, que la revisó para ver los errores que tenía y los corrigió. Y nosotros, hermanos, no le estamos dando el valor que esa Biblia merece. Muchas veces la dejamos abandonada. Pasan semanas, pasan días, pasan meses, pasan años y nosotros no la leemos. Yo le pregunto a todos hoy, ¿cuánto han leído la Biblia completa? Desde Génesis hasta Apocalipsis, completa. Pues a nosotros se nos obliga en las escuelas, en el liceo, a leer una obra literaria muchas veces tiene muchísimas páginas. Y usted la lee porque es obligado, porque lo van a quemar, si no lo, y no le hace un estudio literario a esa obra. Pero la Biblia no tenemos, nadie nos está obligando, pero es el manjar más grande que tenemos y no la usamos. Lamentablemente, hermanos, quiero concluir diciendo esto. Si nosotros no usamos bien la palabra, Dios nos va a sacar cuenta en el cielo, el día del juicio. Nos va a decir, mire, las cosas son así. Usted no la usó. Hoy usted y yo tenemos chance de comenzar a usar bien la palabra de Dios. Hoy tenemos. Mientras hay vida y esperanza. Y no quiero concluir sin esta parte, hermanos. Como dije, voy a hacer algunas preguntas, porque voy a dar algunos premios. Miren, yo sé que las damas no pueden responder directamente, pero si una dama le da la respuesta a un varón, el premio es de ella. El premio de la dama. Así que yo voy a hacer 5 preguntas. A ver cómo estamos de conocimiento. Y la primera pregunta es que quiero hacer. ¿Quién me dice cuántas palabras tiene la Biblia? Es una pregunta difícil, pero vamos a ver cómo está. Yo le dije que anotaran ahorita. Byron levantó la mano. No. ¿Quién me dice? No saben, hermano. Lo dije ahorita. Dije que anotaran. ¿Cuántas palabras tiene? Hermano Enriquito. Se le quedan 100. 3.566.480. Pérez, hermano, le voy a dar un chocolate por el esfuerzo. Para que no se quede. Le voy a dar un chocolate, hermano. Le voy a dar un chocolate para que no se quede y para que lo comparta con su esposa. Para que lo comparta con su esposa. Hermano Oscar, es verdad. No, ¿quién? ¿Quién? Ah, pero la hermana debió decirle a usted y usted levanta la mano de una vez, que eso fue lo que dije. Sí, bueno, está bien. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a ver cómo está. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Quién me dice? Corpo. No, Corpo. Corpo, le voy a dar un chocolate por su esfuerzo. Byron. No, eso son otras cosas. Elier. No.
Mire, ¿quién más? ¿Quién más? Alfredo, 31.102 versículos. Hermano, mire, yo le voy a regalar algo bonito para usted. Mire, le voy a regalar algo bonito. Mire, un audífono le voy a regalar a usted. Eso es suyo, por su respuesta. Otra pregunta, hermanos. Mire, socio, su chocolate. Yo se lo di. Pensé que no me lo había dado. Está bien. Acabo de decir un dato ahora mismo, fresquecito. ¿En qué año publicó Casiodoro de Reina? Fecha completa quiero. Del año que él publicó la Biblia del Oso. Esa Biblia. Fecha completa. Está ahí. Es verdad, está ahí. Estaba haciendo trampa. La quité, la quité. Hermana Roche, responde por vía del hermano Cal. Fecha completa, día, mes y año. 27 de septiembre. Hermana, mire, yo tengo algo para usted aquí. Si usted quiere lo regala más adelante o se lo regala a una gente que lo necesite. Una Biblia. Manos, otra pregunta que quiero hacer. Y esta creo que es fácil. ¿Cuál es la mitad del Antiguo Testamento? Alonso, del Antiguo Testamento, dije. Hermano Salvador, no, esa es la mitad de la Biblia. La mitad del Antiguo Testamento. Valeria responde. Job 29. Valeria, un inario para usted. Ahí están. También, bueno, voy a hacer otra pregunta. Y esta es la última. ¿En qué año se revisó la Biblia que Casiodoro de Reina escribió? Lo acabo de poner ahí. No. Eh, no, Valeria, no. Ya lo que tienen premio. Diga, 1600. Bien. Cristina, mira. Un audífono para ti. Bueno. Otra pregunta, hermanos. ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿Quién me dice? Elier. Sí, sí. ¿Verso qué? El centro exacto de la Biblia. Verso 8. ¿Qué dice ese versículo? Está bien. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres, dice ese versículo. Hermano, aprendan ese versículo de por vida. Gracias. Gracias, Señor.